Saludos, amigos y amigas. Les habla José Gómez Cerda. En esta ocasión vamos a hablar sobre la historia de la Confederación Autónoma de Sindicatos Cristianos CAS. En su segunda parte, ya antes grabamos la primera parte, que correspondía desde el año 1962, cuando fue la creación de la CAS, el 28 de enero de 1962, hasta 1964. Hoy vamos a continuar narrando esa historia de la CAS en su segunda parte. Y hoy nos vamos a referir al papel que jugó la CAS durante la intervención norteamericana de 1965. Como todos ustedes saben, la intervención norteamericana fue días después de iniciar una revuelta interna entre el movimiento constitucionalista que defendía el regreso de Juan Bosch como presidente del país, quien había sido derrocado en septiembre de 1963, y un grupo de militares y civiles defendíamos el regreso del profesor Bosch. Hubo una confrontación entre los militares dominicanos, unos que defendían el regreso a la constitucionalidad y otros que apoyaban al gobierno, al triunvirato que estaba gobernando. Esta revuelta trajo la intervención norteamericana, o sea, después que comenzó que había problemas, los norteamericanos decidieron invadir la República Dominicana temiendo, según ellos, que el país se convirtiera en una segunda Cuba, ya que Fidel Castro, quien había triunfado en su revolución, había hecho cambios muy sustanciosos en Cuba que perjudicaban la política norteamericana. Los norteamericanos, en esa creencia y con su poder, enviaron 40.000 marines, aviones, barcos, equipos militares para invadir a la República Dominicana. Y nos vamos a referir en esta ocasión a ese periodo de la intervención norteamericana en 1965. El 24 de abril de 1965 se produjo una revuelta cívico-militar que derrocó al gobierno de facto, un triunvirato que dirigía Donald Reed Cabral, que se había instalado después del golpe de Estado contra el profesor Juan Bosch en 1963. La consigna era el retorno a la constitucionalidad. Militares jóvenes se rebelaron contra el gobierno, entregaron armas al pueblo y combatieron a otros militares que defendían el llamado triunvirato. Henry Molina, secretario general de la Confederación Autónoma de Sindicatos Cristianos, por mandato del Comité Ejecutivo de la CAS, había estado días antes en Puerto Rico, se había entrevistado con el profesor Juan Bosch, que era el cerebro, podemos decir, del movimiento constitucionalista que pretendía regresar el orden de derecho. La Confederación Autónoma de Sindicatos Cristianos se opuso a la intervención norteamericana, apoyó el movimiento constitucionalista y constituyó el Comando Armado Sindical Cristiano con la sigla de la CAS. El secretario general Henry Molina pasó a ser comandante de ese grupo. El 25 de abril de 1965
Los miembros del comité ejecutivo de la CAS se presentaron en la televisión oficial, La Voz Dominicana, Canal 4, y por medio del vocero oficial, que era Henry Molina, respaldamos públicamente el movimiento constitucionalista. Militares dominicanos dirigidos por el general Elías Wessing y Wessing, en apoyo al gobierno, bombardearon parte de la capital y en el Puente Duarte se libró una gran batalla entre el pueblo y los militares que apoyaban al triunvirato. Henry Molina y José Gómez Cerda, quienes eran los principales dirigentes de la CAS, fueron al Palacio Nacional cuando era el presidente provisional el doctor Rafael Molina Ureña. Ahí solo encontraron un pelotón militar dirigidos por el contraalmirante Lajara Burgos. En la oficina del palacio estaban Brinio Rafael Díaz, un publicista, y el actor Franklin Domínguez. Después todos estaban, se habían ido del palacio. El presidente se había asilado y los otros se dispersaron. La Confederación Autónoma de Sindicatos Cristianos planeó convocar una huelga general. Para eso envió a José Gómez Cerda a Santiago, quien junto a Francisco José Vidó y Francisco Antonio Santos, el 1 de mayo, pero las condiciones objetivas no estaban dadas para una huelga de ese tipo. Días después, Francisco Antonio Santos y Francisco José Vidó fueron hechos prisioneros en Santiago. La primera delegación internacional de la Organización de Estados Americanos, OEA, que llegó al país estaba encabezada por el embajador de Chile ante las Naciones Unidas, Alejandro Mañé, quien se reunió con los dirigentes de la CAS y con el coronel Francisco Alberto Camaño Deñó en su calidad de presidente constitucionalista. El chileno Alejandro Mañé se quedó sorprendido al comprobar que los sindicatos cristianos estuvieran en apoyo al movimiento constitucionalista, pues en los Estados Unidos se decía que ese era un movimiento comunista. De ahí surgió la idea de que un dirigente de la CAS fuera al exterior para expresar el apoyo de los sindicatos cristianos al movimiento constitucionalista. José Gómez Cerda, quien les habla, dirigente de la CAS, fue designado representante del gobierno constitucional ante los gobiernos y trabajadores de Venezuela, Chile y México, que habían sido los gobiernos de mejor comportamiento en la situación de esos momentos. La mayoría de los países latinoamericanos eran dictaduras y gobiernos militares. 4 países aprobaron el movimiento constitucionalista: Chile, México, Venezuela y Cuba. Pero ahí tomamos el acuerdo de no incluir en este viaje a Cuba para evitar los comentarios que ya se habían dicho de que ese era un movimiento para volver a Cuba, y no era así. En Venezuela, yo como representante del gobierno de Camaño, participé en una reunión del Comité Ejecutivo de la Confederación Latinoamericana de Sindicalistas Cristiano CLAS. Me entrevisté con el presidente Leone y otras personalidades, y todos dieron el apoyo al movimiento constitucionalista dominicano. En Chile se hizo una gran concentración en el Teatro Caupolicán, encabezado por José Gómez Cerda y Caonabo Javier Castillo, quien había sido designado embajador en Chile. Luego me entrevisté con el presidente Eduardo Frei Montalva, quien había sido mi profesor de política cuando estuve exiliado en Venezuela y estudié política y sindicalismo. En México me reuní
con representantes gubernamentales y sociales. Además, hice una rueda de prensa en las oficinas de la Federación Campesina Latinoamericana FCL, que tenía su sede principal en México. En Puerto Rico, me reuní con el profesor Juan Bosch en la residencia de Diego Bordas. En un conversatorio con Juan Bosch, este me informó que ese día salía un avión de Nueva York a Santo Domingo donde iba Joaquín Balaguer, lo cual, según cálculo de Juan Bosch, los norteamericanos iban a hacer elecciones, iban a presentar a Juan Bosch como el guerrillero y a Joaquín Balaguer como el pacificador. Eso daría una ventaja a Joaquín Balaguer, que iba a contar con el apoyo de los norteamericanos. Emilio Máspero, el secretario general de la Confederación Latinoamericana de Sindicalistas Cristianos, estuvo en la zona constitucional en apoyo al movimiento donde participaba la CAS. Los norteamericanos ocuparon el local principal de la CAS, que estaba situado en la calle Juan Pablo Pina número 27, y se llevaron todos los archivos de la CAS. La CAS se instaló en la zona constitucional en Ciudad Nueva, donde continuó su trabajo sindical, inclusive organizó un Consejo Nacional y apoyamos al movimiento constitucionalista. Además, la CAS mantuvo un programa radial que se llamaba Justicia Social. Otras organizaciones sindicales que apoyaron el movimiento constitucionalista fueron la FOXA Cecitrado, que estaba encabezada por Miguel Soto y Julio de Peña Valdés, la Unión Nacional de Choferes Sindicalizados UNACHOSIN y el Sindicato de Arrimo Portuario POASI. Quiere decir que en el movimiento constitucionalista durante la intervención norteamericana hubieron 4 organizaciones sindicales que apoyaron ese movimiento: la CAS, FOXA Cecitrado, UNACHOSIN y POASI. Durante esta intervención fue asesinado el periodista Luis Acosta, directivo del sindicato de empleados del periódico Listín Diario afiliado a la CAS, y Pata Blanca, un directivo del sindicato de Arrimo Portuario POASI, ambos en el sector constitucionalista. Por otra parte, la Confederación Nacional de Trabajadores Libres, CONATRAL, que era la segunda organización sindical, apoyó a la AFL-CIO, American Federation of Labor, la intervención militar norteamericana. Quiere decir que la CAS, que estaba afiliada a la CLAS a nivel internacional, estábamos con el movimiento constitucionalista, FOXA Libre y la AFL-CIO apoyaron la intervención de los norteamericanos. El apoyo de los sindicatos cristianos, orientado por la Confederación Latinoamericana de Sindicalistas Cristianas, que luego se llamó Central Latinoamericana de Trabajadores CLA, fue una etapa importante en el sindicalismo latinoamericano de confrontar al ejército de los Estados Unidos y rechazar la intervención militar. Por primera vez en la historia de América Latina, los sindicalistas cristianos tomaron las armas para defender la constitucionalidad y la libertad de un pueblo frente al imperialismo norteamericano. Por gestiones de Emilio Máspero, dirigente de la CLAS, un relacionador norteamericano, consiguió una entrevista en el Departamento de Estado de Estados Unidos, en Washington, para José Gómez Cerda, para tratar sobre la intervención de los Estados Unidos a la República Dominicana. En el Departamento de Estado me recibió un señor de apellido Montenegro,
de origen nicaragüense, con quien conversé en español, me presentó un programa que incluía un intercambio de opiniones, un almuerzo con 3 personalidades del Departamento de Estado y un recorrido por algunas oficinas. La Confederación Autónoma de Sindicatos Cristianos, junto a la Central Latinoamericana de Sindicalistas Cristianos, CLAD, habíamos elaborado un documento estableciendo el repudio de los trabajadores dominicanos frente a la intervención norteamericana. Ese documento se lo entregué al señor Montenegro. Cuando él lo leyó, me insultó y me dijo que cómo era posible que yo fuera al Departamento de Estado para presentar dicho documento. Me dijo que el programa que él había hecho quedaba suspendido y me señaló la puerta para que me retirara del Departamento de Estado. Ahí terminó la entrevista. Continué haciendo otras actividades. De regreso a la República Dominicana, en el aeropuerto, el general Murillo López me detuvo y me puso a conversar con el encargado del aeropuerto, quien me trató con mucha amabilidad y me felicitó. ¿Qué pasó? Henry Molina había hablado por él por teléfono, imitando la voz del nuncio, Monseñor Emmanuel Claricio, diciéndole que yo era un funcionario, un alto funcionario que venía a participar en negociaciones para resolver el problema dominicano. Él creyó lo que Henry le había dicho imitando la voz del nuncio y me envió a la ciudad en su vehículo personal y no me registraron maleta ni nada, sino pasé como una autoridad. Una delegación de la Confederación Autónoma de Sindicatos Cristianos participó el 3 de septiembre de 1965, cuando el presidente Francisco Caamaño presentó públicamente su renuncia en un acto masivo en la fortaleza Osama, después de la firma del Acto de Reconciliación Dominicana, el acto institucional. En la delegación de la CAS estuvo un grupo grande y estábamos presentes Henry Molina, Francisco José Vidó y yo estábamos juntos, pero habían otros dirigentes de la CAS dispersos en la gran manifestación. Relato estos acontecimientos para que el pueblo dominicano conozca el papel del sindicalismo cristiano durante la ocupación norteamericana, el papel de la juventud en estos acontecimientos y el rol de la Confederación Autónoma de Sindicatos Cristianos, CAS, durante la ocupación norteamericana. Este es un relato que hago sobre la historia de la CAS y en esta ocasión, que es la segunda parte, he tratado el tema fundamental de la intervención norteamericana en la República Dominicana y el papel que jugamos los dirigentes y los miembros de la Confederación Autónoma de Sindicatos Cristianos, CAS. Muchas gracias por su atención.